Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo, ¿vale, cariño? Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, Virgo. Muy bien, corazón. Es muy curioso la imagen que yo he visto, Virgo. Es como que tú te acercas a un escorpión. Ese escorpión está lo que es a la defensiva, pero luego es como que tú le entregas lo que es un ramo de flores, de rosas, y como que todo el color, toda la energía de esas flores, de esas rosas, hacen que ese escorpión cambie posiblemente esa forma en la cual está como a la defensiva, Virgo. Luego la otra imagen, mi querido Virgo, hay un pequeño pájaro como que se está limpiando las alas. Se está limpiando, pero está lo que es en un árbol muy alto, Virgo, muy alto. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes posiblemente vas a tener una conversación o has tenido una conversación con una persona que te lleva a reflexionar, que te lleva a meditar. O simplemente hay una persona que aparece en tu vida y que quizás él o ella estaba equivocado o equivocada la forma como te trataba a ti. O de repente esa discusión, ese comentario. Es como que las aguas se tranquilan, se amansan, la palabra, se amansa. Siento, Virgo, que esta conversación o este acercamiento o este encuentro con esa persona X te va a llevar como a querer hacer cosas nuevas. Te va a llevar como a visualizarte lo que tú realmente quieres en tu vida. ¿Por qué? Porque hay un pájaro que está encima de un árbol y está mirando lo que es el horizonte, Virgo. Está mirando el horizonte, mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. Hay una conversación que te va a venir muy bien, o un encuentro, o posiblemente te van a dar una respuesta que tú has estado esperando hace mucho tiempo, pero te viene muy bien, Virgo. Te viene muy bien. Vamos a ver signos. Signos para mi querido Virgo. Vamos a ver, signos, Virgo. Me sale un Capricornio, Piscis o Acuario, Leo, cierras con un Aries. Y no sé por qué siento un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo. ¿Vale, Virgo? Vamos a ver, corazón, ¿qué más me dicen? Vamos a ver. Vamos a ver. Dos más.
la letra H, la letra Q, la letra U y la letra N, Virgo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Tú vas a tener un encuentro, una conversación con una persona. La carta del 9 de Pentáculos, cariño. Estás a punto de ver la luz. Estás a punto de celebrar algo. Estás a punto, cariño, de sentirte realizado y realizada. Hay algo que te beneficia, mi querido Virgo. Hay algo que te va a hacer sentir bien. Algo que tú vas a decir, gracias Dios. Gracias universo. Porque esta carta, cariño, aquí hay una mujer que está brillando con luz propia. Tiene lo que es un vestido precioso, cariño. Y tiene un porte que está así, bien firme. O sea, tiene ese porte de seguridad, Virgo. Ese porte de confianza. Entonces, yo siento, mi querido Virgo, que ese encuentro, esa conversación, esa llamada, o de repente, cariño, un consejo, es como que te va a recargar de pilas, de buena vibra, mi querido Virgo. Es como que te va a dar esa seguridad que quizá de repente muchos de ustedes han estado perdiendo en el camino de su vida. Hay un despertar, hay un cambio, Virgo. Es una carta preciosa. Es una carta preciosa, preciosa, preciosa. Vamos a ver qué más me dice. Me sale la carta de la sacerdotisa, que representa tu signo, Virgo. Cuando en una lectura, sea general, sea lectura bonus, cariño, sale tu signo, te está diciendo que la suerte te acompaña, Virgo. Mira, aquí dice, como te había explicado al principio, Virgo, esta es una carta de seguridad, esta es una carta de belleza, esta es una carta de admiración, y al costado, la carta de la sacerdotisa. Estas dos cartas te dicen, Virgo, siéntete segura, siéntete seguro, siéntete feliz, porque ha llegado tu hora de triunfar, Virgo. Me está diciendo, tú ya estás preparada, tú ya estás preparado para dar ese gran salto, Virgo, para que tomes esa decisión, para que hagas ese cambio, para que te prepares. Si tú de repente, mi querido Virgo, me dices, Richard, hay algo que yo tenía en mente hace mucho tiempo, no sé si aplicarlo, ya estás listo, ya estás lista, ya estás preparado, preparada, Virgo. Como tenemos la carta de la sacerdotisa que representa tu signo, una carta sabia, una carta evolucionada, y al costado la carta del 9 de Pentáculos, posiblemente también, Virgo, te vienen propuestas. Propuestas en el amor, propuestas en el trabajo, propuestas en el proyecto, propuestas para solucionar un problema. Estas propuestas, cariño, son positivos para ustedes, Virgo. Te recomiendo que lo aproveches, corazón. Te recomiendo, ¿vale? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, Virgo. Te recomiendo que lo aproveches. Entonces, esta semana, Virgo, es una semana de éxito para ti. Es una semana para reflexionar, para meditar qué es lo que tú quieres. Y para que te des cuenta, cariño, que nada ni nadie va a poder contigo. Te están diciendo que eres especial, Virgo. Te están diciendo que te deas tu valor. Te están diciendo que eres la persona más atractiva, más atractivo que existe. Entonces, tú acepta esto, cariño, con toda la buena energía del mundo. Porque está hablando Dios, está hablando el universo, te está recordando que tú eres especial. Entonces, siéntete orgulloso, siéntete orgullosa por lo que tú estás haciendo en estos momentos. Va a haber reconocimiento. Vos saca más cartas. La carta, cariño, del paje de bastos y la carta del 8 de copas. Para aquellos que en estos momentos a lo mejor están separados de su pareja, esta persona viene a pedir lo que es
una oportunidad. Esta persona inclusive va a ser tan inteligente, sea hombre, sea mujer, que no te va a presionar, no te va a exigir, Virgo. Va a dejar que las cosas fluyan, porque sabe que en estos momentos no quiere prácticamente enfadarte, no quiere estresarte, quiere ganarse otra vez tu confianza, tu cariño por las buenas, no por las malas, Virgo. No por las malas. Porque hay alguien que aparece otra vez. Hay alguien que aparece, sea hombre, sea mujer, y prácticamente te observa de costadito. Está en plan sumiso, en plan sumisa, en plan tímido, tímida, Virgo. No te va a presionar. Y yo creo, Virgo, que de esta manera, posiblemente este chico o esta chica se va a ganar tu confianza. Yo creo esto, ¿vale? Yo siento que esta persona se va a ganar tu confianza de esta manera. Hay alguien que quiere que tú vuelvas a confiar otra vez en ellos. Hay alguien, mi querido Virgo, que quiere prácticamente empezar otra vez contigo. No todo tiene que ser amor, puede ser amistad, puede ser familia, comunicación, contacto, acercamiento, Virgo. Es como que todos vienen con la banderita blanca de la paz. Todos vienen de una manera positiva. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver la carta, cariño, del 8 de Pentáculos. Posiblemente puede ser que muchos de ustedes esta situación ya lo estás viviendo, pero estás pensando, estás reflexionando. Debería darle lo que es una oportunidad. Debería de repente darle tiempo. ¿Vale la pena esta persona? Es como que vas a empezar a hacer lo que es un balance en tu vida, Virgo. Pero como yo siempre digo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, todo es libre albedrío. ¿Vale? Tú decides al final. ¿Le das una oportunidad? ¿No le das oportunidad? Tú decides al final. Porque lo has pasado muy mal, Virgo. Siento que tú lo has pasado muy mal. Siento que esta persona te ha atacado. Siento que esta persona te ha hecho algo malo. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo? Ese escorpión que está a la defensiva, pero tú le entregas rosas y cambia prácticamente todo en su entorno, mi querido Virgo. Hay alguien que cambia, Virgo. Hay alguien que cambia. Hay alguien que quiere cambiar. Y no todo tiene que ser pareja. Para algunos sí, para otros de repente son hijos, para otros son amigos, tus padres, una persona especial, tus hermanos. O de repente las autoridades salen a tu favor, cariño. Se dan cuenta que aquí la persona que ha sido afectada o afectado eres tú, no ellos. Entonces, siento como que tienes un chute de buena suerte, Virgo. Siento esto. Vamos a ver, voy a recoger las cartas, mi querido Virgo. Yo te recomiendo, Virgo, ya que es tu semana, deberías, si te gusta apostar, deberías apostar también, si eres mayor de edad, ¿vale? Vamos a ver, cartas guías, cartas consejos. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Virgo. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver, salió una carta. Voy a hacer caso. Me sale la carta del 6 de oros o el 6 de pentáculos. Mira, Virgo. Si te das cuenta, Virgo, aquí hay un joven, aparentemente delgado, puede ser hombre, puede ser mujer. Está mirando lo que es en el suelo, cariño. Hay como un lamento, como una tristeza, Virgo. Inclusive ha perdido sus prendas. Lo ha perdido todo, Virgo. Pero sin embargo, a pesar de lo que ha vivido, este personaje está de pies. Este personaje, cariño, quizás inclusive estás con vergüenza, te sientes mal. Pero sin embargo, este personaje está de pies. Continúa para adelante. Me están diciendo, mi querido Virgo, aunque en estos momentos muchos de ustedes sienten que han perdido todo, o sientes que has perdido una persona especial, o sientes que no has sido valorado o valorada, Virgo,
me dicen que mires con orgullo para adelante. No te avergüences, cariño. Todos en algún momento fracasamos. Todos en algún momento lloramos. Todos en algún momento nos enfermamos. Mira para adelante, te dice. Que todavía hay un mundo que recorrer. Todavía tienes oportunidades, Virgo. Todavía puedes conocer a más personas. Todavía puedes hacer ese proyecto, ese sueño, Virgo. Todavía puedes sanar. Te dice, mira adelante con orgullo, Virgo. Eso es lo que te está diciendo la carta del 6 de Pentáculos. Lo has pasado muy mal. Lo has pasado muy mal, Virgo. Muy mal. Pero sin embargo, siéntete seguro y segura porque algo bueno está por llegar en tu vida. Vamos a ver qué te dice tus arcángeles. Mensaje, Virgo. Arcángeles. Vamos a ver qué te dicen tus arcángeles, mi querido Virgo. Vamos a ver. Dice, dulzura, corazón. Escucha. El arcángel Sandalfón. Sé dulce contigo mismo en todo momento. Rodéate de personas, situaciones y entornos agradables, Virgo. A veces, Virgo, cuando tenemos un día malo, a veces nos decimos a nosotros mismos, qué tonto que he sido por confiar en esta persona. ¿Cómo puede ser que sea tan bruto, tan bruta que no puedo aprobar ese examen? ¿Cómo puede ser que no me di cuenta de que me estaba engañando? ¿Por qué he desperdiciado tantos años de mi vida? ¿Por qué no soy una persona guapa, guapo? ¿Qué me hace falta para que esta persona me haga caso? Mi querido Virgo, tú no eres una persona bruta ni bruto. Tú no eres una persona tonto ni tonta. Tú no eres una persona fea ni feo, corazón. Tú eres una persona especial, Virgo. Pero es cierto que a veces, cuando tenemos esos momentos negativos, muchas veces nos culpamos a nosotros mismos. Entonces, mi querido Virgo, mírate en el espejo, Virgo, y siéntete orgulloso y orgullosa por lo que tú has dado, por lo que tú has vivido. Tú has amado con el corazón. Tú has hecho las cosas, cariño, con toda la voluntad del mundo. El que tú fracases no quiere decir que tu historia se detenga. Es simplemente una experiencia más, cariño. Una raya más al tigre, una marca más al león, a la leona, no va a cambiar la fuerza que tú llevas dentro. Si tienes que fracasar 1000 veces, te recuperas las 1000 veces, Virgo, y sigues adelante. Eso es parte de la vida, eso te hace especial. Insiste, insiste, Virgo, insiste para ser feliz y valórate, eso te dice Virgo. Entonces, mi querido Virgo, yo lo que siento con el arcángel Sandalfón, cariño, yo siento que muchos de ustedes posiblemente están en ese despertar. ¿Por qué voy a estar sufriendo por esa persona si yo soy atractivo, yo soy atractiva? Si hay muchos hombres, muchas mujeres, ¿por qué voy a estar rogando ese trabajo si yo valgo más? Yo necesito ganar más. ¿Por qué voy a hacer caso de repente a mis amigos que me dicen que soy bruto si yo soy inteligente? Yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Virgo. Mira, Virgo. Yo tenía un amigo, ahora ya no hablamos, pero éramos muy buenos amigos. Y este chico, te cuento, siempre sacaba primeros puestos. Siempre primeros puestos. Diplomas, era brigadier general, siempre, número 1, universidad, colegio, instituto, número 1, porque encima estudió lo que es universidad y todo, una carrera profesional.
Y entonces, una vez yo lo pregunté y lo dije, ¿tú crees que yo sea inteligente? Me dijo, no, tú no eres inteligente, tú eres estudioso. A ti te gusta estudiar mucho, pero no eres inteligente. No sé si me dijo algo bueno o algo malo, pero bueno. Bueno, lo acepté, ¿no? Viniendo de él, que es una persona con diplomas, con primeros puestos. Cuando yo terminé mi carrera de electricidad industrial, porque fue lo único que pude estudiar por los medios, en Perú la educación es muy caro, yo la ejercí. Él estudió lo que es ingeniería de sistema, nunca lo ejerció. Nunca lo ejerció. Por último, terminó trabajando lo que es en un almacén de herramientas, ¿vale? La cual no reprocho, todo trabajo es digno, todo trabajo es digno. Yo empecé a ascender, inclusive llegué a ser su propio jefe, Virgo, porque trabajé lo que es con el SAC, trabajé lo que es estaba como encargado en base al SAC con trapiche, electricidad, gestión energética, almacenes. O sea, estaba el gerente, yo, y debajo estaba el ingeniero. Así era el organigrama, cariño. Con esto que te quiero decir, mi querido Virgo, como ejemplo, la gente siempre va a intentar sacar lo peor de uno. La gente, cariño, siempre va a intentar hacerte sentir mal. Lo hacen de una forma consciente o inconsciente. La gente no va a valorar quizás de repente lo que tú con tanto esfuerzo has logrado. La gente siempre te va a criticar. Pero eso no quiere decir, mi querido Virgo, que tú tengas que hacer caso a rajatabla lo que digan ellos. No, Virgo. Tú te conoces, tú sabes cuánto vales, tú sabes lo especial que eres. Entonces, mi querido Virgo, aunque los perros estén ladrando, cariño, tú tienes que seguir para adelante con seguridad. ¿Por qué? Recuerda que los animales pueden reconocer el miedo, cariño. Y muchas personas de tu entorno, no digo que sean animales, Richard, muchas personas de tu entorno, como ejemplo, cuando te critican, cuando te dicen que tú no vales, cuando te dicen que no eres atractivo, no eres atractiva, es porque tienen miedo de ti. Entonces, mi querido Virgo, tú vales mucho, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Ahora tienes que reconocer que eres el rey y la reina de esta vida, corazón. Vas a estar escuchando últimamente melodías, sonidos, música. A lo mejor de repente alguna melodía te recuerda a alguna persona en concreto, o de repente en un lugar, tú estás en una habitación sin sonido, pero tú escuchas un sonido. Cuando vosotros escuchen sonidos, y tú me dices, Richard, es medianoche, y aquí en la medianoche nadie prende nada, como yo. Yo vivo lo que es en un interior, y aquí es todo tranquilito, cariño, tranquilito. Pero yo cada vez que voy a mi baño, da la casualidad, siempre escucho un sonido como melodía, como música. Y da la casualidad que cuando yo escucho ese sonido como melodía, como música, tengo lo que es una revelación a través de los sueños, Virgo. Entonces, mi querido Virgo, tú tienes que hacer caso de las señales. En esta semana vas a estar escuchando música celestial. No digo todos, pero la mayoría, Virgo. Es una señal que te quieren entregar algún tipo de respuesta, algún tipo de mensaje, mi querido Virgo. Atento y atenta, porque si te das cuenta, aquí hay un arcángel y tiene como una especie, tiene un nombre, no sé cómo se llama, una guitarrita, ya está. Siento que te quieren entregar un mensaje, Virgo. Siento esto. Y quizá de repente está relacionado con toda tu buena racha, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario, cariño. Tienes que hacer caso de las señales. Es como que muchos de ustedes también, mi querido Virgo, quizás estás un poco deprimido, deprimida, pero sin embargo, este arcángel te dice, te voy a enviar un mensaje divino para que tú vuelvas a resurgir como el ave fénix. Vas a tener un sueño revelador, Virgo. Un sueño revelador. Vamos a ver, mi querido Virgo. ¡Wow! ¿Cómo se me va el tiempo? A ver, corazón. ¿Qué te dicen tus ángeles guardianes? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale la carta del Sol, Virgo. La carta del Sol, que representa a Leo. Representa elemento fuego. La carta del Sol, cariño, representa claridad. Después de la oscuridad sale el sol y hay vida, Virgo. La carta del Sol también representa reconocimiento, superar obstáculos, hacer un proyecto nuevo. Y te dice aquí, éxito, reconocimiento y entusiasmo, mi querido Virgo. Corazón, esta semana es tu semana, Virgo. En esta semana van a pasar cosas maravillosas, mi querido Virgo. Y si es todo lo contrario, tienes que estar orgulloso y orgullosa de ti, porque las cosas van a cambiar para ti, Virgo. La carta del Sol también representa amistades, representa hijos. Si tú de repente en este momento me dices, Richard, quiero ser madre, quiero ser padre, la carta del Sol representa hijos. Si tú de repente eres de esas personas que no tienes muchas amistades, vas a empezar a reencontrarte con muchos amigos, con muchas amigas, o de repente formas nuevos grupos de amistades, mi querido Virgo. Pero siento que Papá Dios te va a estar iluminando. Siento que Papá Dios, mi querido Virgo, te va a estar bendiciendo, corazón. Entonces, haz una oración, pide, por favor, lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás buscando, lo que tú quieres que llegue, Virgo. Porque esta semana es tu semana. Esta semana alguien te busca. Esta semana te hablan de un proyecto. Esta semana una persona te aconseja, Virgo. Siéntete feliz, siéntete orgullosa porque es tu semana. Muy bien, hasta casi me atoro por ti. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen. Para muchos de ustedes, mi querido Virgo, puede ser que estás lidiando con personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Hay un grupo de ustedes que posiblemente está compitiendo por un puesto de trabajo o de repente estás luchando por sacar adelante un proyecto. Tú estás en la delantera, pero también te dice, mi querido Virgo, no te descuides, ¿vale? Prepárate, descansa más, mi querido Virgo. Si tienes que a lo mejor presentar un documento, anticípate a las cosas, etcétera, etcétera. Virgo. Algunos de ustedes, mi querido Virgo, posiblemente te sientes un poco confundido o confundida con una persona que está en tu trabajo o estudios. ¿Te gustaría saber cuáles son sus intenciones o te gustaría saber si con esta persona va a pasar algo? Vamos a continuar. La carta del 2 de bastos. Te sigue mucho, elemento fuego, Virgo. Hay una persona, mi querido Virgo, que posiblemente a vosotros les separa lo que es la distancia. Es una persona que tiene rasgos asiáticos, algunos ojitos chinitos como el mío, cabello muy lacio, entre largo y corto. Puede ser que su cabello sea de color negro o castaño, natural o pintado. Es como que estuvieran esperando una oportunidad para viajar, o esta persona te ha dicho que quiere viajar o ponerse en contacto contigo o hacerte una visita sorpresa. Al margen que si es asiático o no, puede ser rubio, moreno, mulato, da igual, mi querido Virgo. Pero es como que tanto tú como la otra persona están esperando con ansias ese gran encuentro.
¿Vale? Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Me sale la carta del 10 de oros. Un encuentro inesperado, Virgo, con una persona que puede ser mayor de 40 años, pero da igual edad, puede ser menor también. Cabello corto, hombres, como que se peinan para atrás o por el costado, pero más por atrás. Se visten de una forma clásica, camisa, cariño, le encantan los colores claros y jeans o tejanos de color oscuro. A pesar que utiliza ropa como sport, lleva zapatos. Esta persona, cariño, a lo mejor uno de vosotros dos tiene hijos también. Siento que este encuentro va a ser favorable tanto para ti como para ellos. Puede ser tu ex, puede ser una persona nueva en la cual va a haber como química entre ustedes dos y no va a ser ni el primero ni el último encuentro que va a pasar. Este encuentro puede ser, cariño, en un parque, una guardería, una escuela, ¿por qué no? Un centro comercial. Yo me inclinaría más en una guardería o una escuela. Mujeres, cabello también un poco entre corto y largo, le gusta vestirse con ropa muy suelta, muy ancha. Cabello negro o castaño, corazón. Son personas muy responsables o que a lo mejor de repente tienen un cargo, un puesto de trabajo. La mayoría de ellos, ¿vale? Esto es lo que me dice mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura. Si vuelves a ser puntero, te hago tu lectura #2, cariño, y canalizo. Tú dime en los comentarios, Richard, yo quiero que me hables más, yo que sé del amor. Yo quiero que me hables más de la economía. Yo quiero que canalices más. Entonces yo voy viendo a ver cuántos puntajes hay y entonces me inclino a una cosa u otra cosa, mi querido Virgo. Te quiero, Virgo. Es tu semana de suerte. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.